Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes en otra entrega de Conversaciones UdeA. Introduzcamos este tema recordando dos eventos. El primero, el del 29 de abril de este año 2025 aquí en Medellín, cuando amanecimos con la noticia de un montón de problemas en el occidente de la ciudad, en la calle 30, en los soterrados de Parques del Río y de la estación Industriales, en Altavista, en San Antonio de Prado, en una parte grande de la ciudad, porque se salieron unas corrientes, inundaron varios sectores y eso generó todo un problema en esta capital, además de una señora y de su hijo muertos como consecuencia de este problema. El segundo, en Sabaneta, el segundo evento, el 8 de mayo, un poco más pequeño que este que les relatamos de Medellín, pero también importante y que implicó mover recursos por parte de la administración local y cuyas consecuencias todavía se están viviendo. Les vamos a hablar hoy entonces de qué es lo que está pasando en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo con esto del aumento de las lluvias y cuáles son las consecuencias que puede venir en adelante a raíz de todo lo que estamos viviendo. Esto en compañía de Juan Fernando Salazar, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Profesor, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Usted es de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, estudia entonces estos temas a fondo, como tal, ha sido asesor también de las administraciones en relación con esto. ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? Está pasando, Hernán, que el cambio climático nos está llegando a la puerta de la casa, al barrio, al lugar de trabajo, por la vía del agua. Ese es uno de los caminos como vamos a sentir el cambio climático. Lo que pasa por allá en el mundo, lo que pasa por allá en la atmósfera se traduce en eventos más extremos. Esto quiere decir lluvias más fuertes, caudales de los ríos más grandes y entonces inundaciones que causan daños y pérdidas como las que estamos evidenciando y que estuviste mencionando. En ese sentido, ¿por qué se acumula tanta agua que en un momento dado tiene que caer? Porque con las emisiones de los gases que están causando el cambio climático, son los gases que llamamos de efecto invernadero, que resultan sobre todo de quemar combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas, o como resultado de transformaciones como la deforestación, la atmósfera crece en su capacidad de recoger agua. Imaginemos que en la atmósfera hay como un balde, y hace unas décadas ese balde era más pequeño de lo que es hoy. Ese es un efecto del cambio climático. Entonces, la atmósfera recoge más agua y es capaz de soltarla súbitamente en cualquier lugar y por eso estamos viendo en distintos lugares del mundo eventos que llamamos sin precedentes. Lluvias a las que no estamos acostumbrados y lluvias para las cuales nuestros territorios no están bien adaptados. Ahí tenemos un factor que hemos hecho también como ciudad, como administraciones públicas en los sucesivos años y si se quiere también como sociedad, en el caso particular de Medellín y el Valle de la Aburrá, para que también estemos llegando a esto. Esa es una muy buena pregunta porque las inundaciones y otros desastres relacionados como los derrumbes no resultan solamente de la lluvia. Es decir, no le podemos echar la culpa a la lluvia y listo, porque también depende de lo que hacemos en el territorio. Y eso es buena y mala noticia al mismo tiempo. Buena porque quiere decir que tenemos una influencia importante sobre esos fenómenos y entonces oportunidades de hacer las cosas mejor. Y mala porque si nos equivocamos, entonces vamos a agravar esos desastres. En Medellín ha pasado una cosa, o más bien en el Valle de Aburrá, y es que ha crecido mucho una área urbana que se ha ido extendiendo desde el fondo del valle y hacia las laderas. Eso genera un efecto que quizás la gente ha oído mencionar como impermeabilización y que al final de cuentas se parece a convertir el valle como en una bañera. Es decir, mientras más lo urbanicemos, y más recojamos el agua en los techos, los bajantes, las tuberías y la llevemos muy rápido a los afluentes del río y al río, entonces el agua se va a acumular muy rápido en algunos sectores que es donde se inunda. Mientras más urbanicemos de la manera como la hemos hecho en el pasado, más nuestro valle se parecerá a una bañera que recoge muy rápido el agua lluvia e inunda. Ese crecimiento hizo que usted está diciendo que pues, hemos hecho durante tantas décadas, se relaciona mucho con la deforestación de todos estos sitios, entonces, para poder construir y en esa medida el agua ha ganado velocidad y llegada más rápido, por ejemplo, al río Medellín. Sí, en efecto, convertir una ladera que tiene vegetación, bosque, suelo sano, digamos,
en pavimento, en techos, en vías. Es una manera de, como lo dijiste, acelerar el agua. O sea, el efecto de eso es que el agua lluvia que cae en las laderas baja muy rápido hacia los afluentes del río y esa acumulación rápida del agua favorece la ocurrencia de inundaciones. La canalización misma del río y de tantas quebradas, que en su momento a mediados del siglo pasado pudo ser una solución que plantearon los ingenieros como viable, pues de hecho se hizo, ya cumplió su ciclo y de pronto ya tendríamos que estar hablando de otra cosa, o esas canalizaciones cómo están influyendo en todo esto y qué se puede hacer en ese sentido. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que replantear, es decir, a mediados del siglo XX, una idea que dominó mucho el desarrollo urbano de este valle fue la idea de canalizar. Los ingenieros y planeadores y políticos de la época pensaron que era muy buena idea canalizar todo. Bueno, y de alguna manera eso funcionó en su momento, pero el clima para el cual se hizo eso no es el clima que tenemos hoy en día. Es decir, tenemos unas lluvias distintas y entonces nos toca repensar la ciudad. Y lo otro es que también tenemos un conocimiento distinto. Una cosa, por ejemplo, que no debemos hacer, antes de decirte qué sí podemos hacer, es seguir usando la misma vieja idea. A mí me preocupa a veces sentir en los dirigentes y en la sociedad como el reclamo de que canalicemos y canalicemos más. Es decir, ante las malas noticias por inundaciones, mucha gente piensa que lo que hay que hacer es seguir canalizando y canalizando, y yo no creo que eso sea correcto, creo que eso por el contrario puede agravar el problema, porque la vieja idea que tuvo su ciclo ya no va a funcionar en este mundo nuevo, con clima nuevo y lluvias nuevas. ¿Y la propuesta podría ser inclusive quitar las canalizaciones o no llega hasta allá? Hasta allá se podría llegar en algunos casos. Hay lugares del mundo en donde eso se ha hecho. O sea, descanalizar no es una idea absurda. Ahora, no necesariamente hay que descanalizar. Te voy a poner un ejemplo. El río Medellín, cuando lo diseñaron, lo hicieron con la idea de que el río nunca se saliera de ahí, o que si se salía una vez en 100 años, no se saliera dos, y que si alguna persona veía en su vida el río casi al nivel de desbordarse, no lo vería dos, y esa la podría contar como una anécdota pues, en las fiestas. Yo fui de los que vio el río hace 30 años casi a nivel de desbordarse. Así se diseñan los canales. Pero resulta que eso ya no es ninguna anécdota, ya las personas que vivimos acá hemos visto el río a punto de desbordarse muchas veces, en videos que circulan, en fin. Eso es un síntoma de que el canal ya le está quedando chiquito al río. Y esa señal hay que leerla bien. Una de las cosas que yo creo que hay que hacer es organizar el territorio para permitir que el río Medellín se salga de su canal en algunos lugares donde no cause grandes pérdidas y daños. Por ejemplo, yo he sugerido que a lo largo de la autopista, en el lado opuesto a donde tenemos el metro, porque no queremos que se inunde el metro, podríamos desarrollar una idea de llanura de inundación artificial. Esto es un parque muy largo donde haya equipamientos públicos que podamos aprovechar de muchas maneras, pero que cuando el río se salga hacia allá, inunde unas infraestructuras hechas para resistir esas inundaciones, y eso va a atenuar los daños en otros sectores de la ciudad que no queremos que se inunden, como el metro mismo. ¿Y eso existe en otras partes? ¿Se ha Sí, hecho? claro, ¿Sí? Eso está inventado. Es que De dejarle esas llanuras de inundación Sí. que ya no las dejamos, digamos, recuperarlas o hacerlas como usted dice, bajo otros parámetros. Exactamente. Y es que las llanuras de inundación no es un invento humano, son Sí, naturales. es natural Los de ríos los- las crean naturalmente, entonces los humanos aprendemos de la naturaleza. En ese sentido, esas llanuras serían una solución basada en la naturaleza. ¿Dragar es opción? Pues dragar es una opción que hay que hacer cuando sea urgente. Imagínate que una persona está enferma de colesterol y tiene todas las venas tapadas, el médico no le puede decir, venga para que lo draguemos cada 6 meses, esa no es una buena idea. Usted tiene que hacer otros cambios en su vida, en su dieta. Entonces, dragar el río puede que sea una necesidad en algún momento, pero dragar el río no es una solución de largo plazo. Hay que pensar en una reconfiguración del territorio con medidas osadas, como la que te decía. Y en el asunto que hablábamos ahora de la mayor velocidad del agua para bajar, pues si ya se urbanizaron todas las laderas, ahí sí se enreda como la cosa. ¿O qué camino podría haber en ese sentido? No, también se puede cambiar eso. Yo soy ingeniero civil, esa es mi formación de pregrado, y hace unas décadas
cuando me enseñaban a diseñar alcantarillados de agua lluvia, más o menos me enseñaban a hacerlo con una regla: lleve el agua lo más rápido que pueda a la quebrada, ponga techo, tubo, otro tubo, quebrada. Esa regla se usó amplísimamente. Así está diseñado el alcantarillado de aguas lluvias de esta ciudad. Eso se puede cambiar, es decir, hoy en día hay maneras de diseñar alcantarillados distintos que lleven el agua de manera más lenta. Y ahí hay otra cosa que yo he sugerido, y es que eso se puede impulsar desde las normas. Yo creo que los consejos municipales del área metropolitana deberían tramitar una norma en la que de ahora en adelante a toda construcción nueva le exijan que haga un alcantarillado distinto, un alcantarillado que incorpore, por ejemplo, tanques de lluvia, jardines artificiales, humedales, es decir, un montón de cosas que también están inventadas y que tendrían un efecto de ralentización del agua, es decir, no entregarían el agua tan rápido a las quebradas, sino más lentamente. Si tenemos muchas edificaciones que hacen eso, entonces podemos generar un efecto significativo para reducir en algo el riesgo por inundaciones. Todo esto suena complejo y en esa medida urgido de inversiones cuantiosas. Esas inversiones en el largo plazo se pueden recuperar, digamos, por los impactos desde todo punto de vista, o lo que estamos gastando atendiendo y tratando de curar puede ser más costoso inclusive en el largo plazo que hacer este tipo de intervenciones. Es mucho más costoso dejar que los desastres ocurran que evitarlos. En esto de las inundaciones, sí que es cierto que prevenir es mejor que curar. Las Naciones Unidas tienen una estimación general que más o menos dice que por cada dólar que uno se gaste en prevenir estos desastres o mitigarlos, se puede estar ahorrando 10, 15 o 20 dólares. Entonces estamos hablando de que los desastres y las pérdidas son muchísimo más cuantiosos que las medidas. Además, porque no siempre las medidas son muy costosas. Es decir, esto que estoy proponiendo yo de que cada nueva edificación modifique un poco el diseño de su alcantarillado no es tan costoso. Eso es un costo marginal al lado de lo que cuesta construir un edificio, por ejemplo. Es cosa de irlo haciendo. A veces lo que se necesita, por ejemplo, es dejar de expandir el área urbana en las laderas. ¿Cuánto cuesta eso? Pues habrá que hacer una negociación económica con los dueños de esos territorios que los quieren urbanizar, pero básicamente de lo que se trata es de preservar el efecto que tiene esa naturaleza para reducir las inundaciones. Eso lo podemos valorar y cuantificar e inventar mecanismos económicos para que eso sea posible, pero no es que sea tan costoso. A veces es dejar de hacer lo que puede hacer la ciudadanía ayudando a cuidar sus Cambiar las territorios, formas de en fin. Hay muchas cosas que pueden hacer que no necesariamente son tan costosas. Cada que hay problemas como los que estamos mencionando, pues siempre escucha uno lo mismo: no tienen la nevera, no tienen el escaparate, las sillas no son para ir a la corriente. ¿Eso qué tan grande o qué tanto impacta verdaderamente este problema en relación con lo que hemos dicho, con que hay un cambio climático que es un problema universal y con que hemos gestionado una ciudad bajo unas condiciones que de pronto fueron las mejores en ese momento y que hoy de pronto no lo son tanto? ¿Qué tanto aporta eso? Ese es un factor importante y en casos particulares podría ser un agravante, es decir, si la gente arroja el colchón a la quebrada, tapona un tubo, llueve muy duro, eso puede, claro, desencadenar una inundación. Entonces, sin duda hay que pedirle a toda la ciudadanía que colabore en ese sentido. Pero lo que no sería correcto sería achacarle el problema de las inundaciones a eso solamente, porque es que está el cambio climático, porque es que está la urbanización, y cuando yo hablo de urbanización no hablo solamente de urbanización irregular, digamos, sin permiso, ilegal, hablo de la urbanización en general. Al agua finalmente no le importa si el pavimento se hizo con permiso o sin permiso, sino que el agua va a fluir por ahí. ¿Qué tanto estamos trabajando en educación de la ciudadanía? Y mire que usted ahorita se refirió de alguna manera en esto: cuando hay que cambiar formas de construir, ahí también hay un asunto de educación, pero ¿qué tanto la ciudadanía, y en esto mismo que estamos diciendo, de arrojar vainas a las corrientes, pues también hay mucho de eso? ¿Qué tanto como sociedad estamos avanzando hacia allá, o los gobernantes definitivamente no están trabajando en el tema, o es algo tangencial? Yo creo que sí están trabajando. Yo creo que ha pasado que con el cambio climático y desastres asociados como las inundaciones, la conciencia pública ha crecido y sigue creciendo. Por ejemplo, en un proyecto que estamos formulando aquí desde la universidad,
Tuvimos que revisar los planes de desarrollo actuales de todos los municipios del Valle de Aburrá y en todos aparece el tema de los desastres, del cambio climático y eso refleja una conciencia que existe en las administraciones municipales. Y yo creo que la gente también lo sabe y los medios lo saben. Ustedes me invitaron a este programa en parte porque son conscientes de que esto es un problema relevante, en fin. Entonces esa conciencia ha crecido. El problema es que los problemas también están creciendo y se trata de una especie de carrera contra el tiempo. Si los problemas crecen más rápido que las soluciones, entonces realmente estamos retrocediendo. Entonces, lo que yo resalto como problema no es la falta de conciencia, es la falta de velocidad para las acciones. Muy bien, Valencia, España, octubre 29 del año 2024, 235 muertos. Dicen que en una sola noche cayó todo el agua que pudo haber caído en todo un año. ¿Vamos para allá? Eso puede pasar en cualquier lugar del mundo ya, y puede pasar en el Valle de Aburrá, sí, y ¿cuándo podría pasar? Las condiciones ya están dadas, es decir, un evento de esa naturaleza podría ocurrir en el Valle de Aburrá la semana entrante, dentro de 10 años o 20, y no lo sabemos, no lo podemos anticipar con tanta frecuencia. Lo que sí sabemos es que las condiciones están dadas. Ese balde que yo mencionaba ahorita en la atmósfera ya es suficientemente grande para recoger el agua que nos caería habitualmente en unos meses y soltarla en un día. Y si eso llega a pasar, entonces estaríamos hablando de desastres de la magnitud que hemos visto en otras ciudades del mundo, porque no solo es Valencia, es Porto Alegre, ha sido Houston, hace unos años se inundó casi el 25% de un país entero, de Pakistán, en fin, esto está pasando por todas partes y la pregunta no es si a nosotros eso nos puede llegar a pasar, sino cuándo. Y ante ese panorama yo creo que lo responsable es prepararnos lo mejor y más rápidamente posible para eso. Lo del 29 de abril es una cuota inicial de lo que puede venir. Sí, claro, estas malas noticias que hemos tenido en este territorio no van a desaparecer. O sea, pues sí, va a dejar de llover un poco hacia mediados del año porque es lo normal, pero las lluvias van a volver y van a venir años igual o más lluviosos y no, mejor dicho, no hacer nada es una manera de retroceder, simplemente esperar que las inundaciones dejen de ser un problema tan grave con el tiempo, eso no va a pasar. Y no va a pasar porque el cambio climático sigue progresando y porque también nuestra forma de urbanizar el territorio sigue creciendo de maneras que exacerban el problema. Entonces, si no cambiamos eso, el problema solo tiende a empeorar, pero podemos hacer muchas cosas para tratar de mitigar eso. De lo que está pasando y de lo que no estamos haciendo aquí en Medellín, ¿qué podría uno comparar con lo que hizo o dejó de hacer Valencia o las otras ciudades y países que usted mencionó, que los llevó a ellos a esa situación y que podría desencadenar en algo similar aquí? Por ejemplo, una cosa que yo creo que es imperdonable en Valencia es que a mucha gente esas inundaciones las tomaron por sorpresa. Eso no debería pasar. Es decir, deberíamos tener sistemas de alerta suficientemente robustos para que por lo menos le alcancemos a avisar a la gente si tiene que evacuar su casa y haya pérdidas materiales, pero no de vidas. En Medellín o en el Valle de Aburrá tenemos unos avances en ese sentido muy importantes y de tipos distintos. Por ejemplo, tenemos el CIATA, que es un sistema sofisticado, con un radar meteorológico, un montón de equipos, gente muy calificada trabajando allá, en fin, es un sistema, a mi juicio, ejemplar en Colombia. Y no es exagerado decir que el CIATA ha salvado un montón de vidas. No, alguien debería hacer la cuenta, pero cada que advierten algo y evitan un desastre, pueden salvar vidas. Pero los sistemas no necesariamente son así sofisticados. También tenemos sistemas comunitarios. El área metropolitana, por ejemplo, ha organizado comunidades que viven alrededor de quebradas para que hagan cosas tan sencillas como que la gente que vivía arriba, si ve el río crecido, y le pueden enseñar a la gente, vea, cuando llegue a este nivel, haga una llamada a los que están abajo, y la gente que está abajo está preparada para atender esa llamada y actuar, y para saber hacia dónde moverse. Es decir, eso es parte de lo que tenemos que hacer, tener sistemas de alerta más y más robustos. En Valencia mucha gente se murió de sorpresa, en los parqueaderos, bregando a sacar el carro, eso no debería pasar. La reforestación
¿qué tanto es una propuesta útil aquí en esta parte tan urbanizada? ¿Qué tanto se puede avanzar hacia allá y qué tanto es viable? Porque si ya tenemos tanto pavimento, si ya tenemos tanto cemento, pues el asunto se va enredando, o eso definitivamente no va. No, sí tenemos mucho espacio para actuar. De la cuenca del río Aburrá, más o menos aquí hasta la Universidad de Antioquia hemos urbanizado por ahí la cuarta parte. Es decir, todavía tenemos 3/4 partes que son zonas verdes con vegetación, en fin. Entonces hay que preservar muchas de esas zonas. También a veces el espacio que hay alrededor de los ríos, porque es que las inundaciones no son un problema per se, las inundaciones son un problema cuando inundan tu casa, tu trabajo, en fin. Pero si un río se sale y lo que inunda es un parque lineal donde hay mucha vegetación y luego vuelve a su cauce, pues es mucho menos problemático. Entonces, Medellín de todas maneras tiene mucho espacio y eso también nos tiene que llevar a cambiar una idea, y es que a veces miramos en Medellín un espacio verde como un lote que vale porque ahí se puede construir algo. Hay que cambiar esa noción de valor también. Hay muchos terrenos del Valle de Aburrá que deberíamos valorizar, no por lo que se puede construir ahí, sino por el papel que pueden jugar en ayudar a mitigar inundaciones y preservarlos como tales. Si usted fuera el alcalde de Medellín y pudiera cambiar una norma, una sola norma, que pudiera mejorar todo esto, ¿cuál sería? Una norma que impida que el área urbana se siga expandiendo hacia las laderas. Y eso de alguna manera existe, el asunto es pasar del dicho al hecho, ¿cierto? O sea, ¿crecer hacia arriba o tampoco? También es posible densificar la ciudad en algunos lugares, pero si me permitís adaptar entonces la idea para que no haya confusión, la norma sería darle el mayor espacio posible al río y sus afluentes. Darle espacio arriba, darle espacio al lado del canal, darle espacio en los parques lineales, darle espacio, por ejemplo, yo soy amigo de la idea de quitar el aeropuerto La Herrera de acá, pero no para construir ahí un montón de edificios, sino para construir ahí un parque esponja, un parque inundable muy grande, que disfrutemos de muchas maneras y que nos sirva cuando haya inundaciones para recoger agua de la que viene de allá y que no tengamos noticias como la que contabas ahorita en la 30, en la 70, alrededor del aeropuerto precisamente. ¿Hay algún modelo mundial en ese sentido que uno pudiera poner como ejemplo? Sí, claro, hay ciudades en el mundo que se llaman ciudades esponjas y están construidas con este tipo de ideas. En China hay varias ciudades, bueno, con nombres que no logro repetir. Esta ciudad, este Valle de la Aburrá, pues finalmente es una batea. Bueno, es un valle. Y en la escuela nos enseñaron que por la mitad iba un río. Las ciudades que no tienen esta condición, por ejemplo, como Bogotá, que es una sabana, o las ciudades de la costa atlántica, han cometido errores o les falta acciones similares o diferentes a las de Medellín. ¿Qué comparación podemos hacer en ese sentido de estos dos tipos de geografía? Yo creo que el problema de las inundaciones va a ser muy generalizado en Colombia y lo vemos en las noticias, con distintos matices. Uno es el nuestro, de un valle muy estrecho en donde las inundaciones además se combinan con los derrumbes, esos son caras de la misma moneda. En otras ciudades más planas también tenemos inundaciones, en la costa tenemos un riesgo de inundación que también está creciendo con el cambio climático por el cambio en el nivel del mar. Es decir, cada ciudad tiene su cuento, pero en términos generales Colombia está en un lugar del mundo en donde el cambio climático nos está moviendo hacia condiciones más extremas de lluvia. Entonces, lluvias más fuertes en estos territorios en general van a causar inundaciones. Yo creo que ese va a ser, o es ya uno de los grandes problemas de Colombia, o retos más bien que tenemos que atender. Cuando nos cuentan que estos periodos de lluvia pues terminan enredándose mucho más en su intensidad a raíz del fenómeno de la Niña, pues eso es un fenómeno que es natural. ¿Qué tanto eso influye con todas estas condiciones de ciudad y climáticas en general que estamos viviendo, o finalmente la Niña sí termina siendo la gran culpable de todos estos problemas? La Niña otra vez es un agravante, no le podemos echar toda la culpa a la Niña. Es decir, la Niña, como dijiste, es un fenómeno natural, tendríamos niño y niña así no hubiera cambio climático, y lo que prevemos es que vamos a seguir teniendo niño y niña en el futuro. Lo que pasa es que si la Niña nos hace llover más duro y encima de eso el cambio climático hace que llueva más duro, entonces los problemas
se nos agravan, y no solo por la niña, sino porque encima de eso tenemos otros efectos como los del cambio climático, y encima de eso podemos tener otros efectos como lo de la urbanización no tan adecuada. Bueno, vámonos 50 años atrás. El balde que tenemos arriba, que a veces se nos vacía y nos echa toda esta agua, entonces hoy se nos llena, ¿sí o no? Hace 50 años, ¿en qué nivel estaba el balde? Ese balde era más pequeño, ¿no? A ver. No, pero dejemos el mismo balde, o sea, tengo el mismo balde en tamaño de balde, Ajá. pero entonces el nivel del agua estaba en la mitad del balde, estaba mucho más abajo, ¿dónde estaba? Déjame que te lo diga en términos del caudal del río, y si querés ahora te explico por qué, pero es mejor en términos del río. Los cálculos de ingeniería que habían para el río Medellín era que en 100 años el río, cuando se creciera mucho, iba a tener un caudal por aquí cerquita de la universidad, por los lados de 300 metros cúbicos por segundo. Ese era como un caudal muy grande del río que se esperaba que no ocurriera casi nunca y, por ejemplo, una vez en un siglo, si acaso. Resulta que ya el CIATA ha medido caudales más grandes que ese un montón de veces. Eso ya no es normal. Y en cálculos que hemos hecho, por ejemplo, aquí en la universidad, en los que ya no ponemos la lluvia de hoy cayendo aquí en el Valle de Aburrá, sino la lluvia que estimamos que puede llegar a caer en un par de décadas como consecuencia del cambio climático, entonces ese caudal se puede triplicar o más. Es decir, podemos estar hablando de caudales cercanos a los 1000 metros cúbicos por segundo, que ya no caben, yo creo, en ese canal en muchas partes. Eso generaría un montón de desbordamientos, y que, para que se hagan una idea, es el caudal promedio del río Cauca en Hidroituango. Entonces, un caudal de esas dimensiones sería como coger el caudal promedio del Cauca y por un instante tratar de hacerlo pasar aquí por el Valle de Aburrá. Eso causaría unos daños tremendos. Así es que está creciendo la cantidad de agua. Ahora, ¿por qué el caudal es más grande? Por la urbanización y por el cambio climático, porque el balde es más grande. Entonces el balde estaba hace 50 años como en la mitad. No, lo que pasa es que no necesitas… No, era más pequeño el balde entonces. No, el balde era significativamente más pequeño. Lo que pasa es que hay unas cifras ahí con las que hay que tener cuidado. Por ejemplo, los científicos hemos dicho, la temperatura promedio del planeta ha crecido más o menos 1 grado o 1,5 grados con respecto a cómo era en la época preindustrial, o sea, antes de que arrojáramos todos estos gases a la atmósfera. Entonces, ese número es, los científicos lo entendemos, a los científicos nos da miedo ese número, pero a la sociedad no, y a los gobernantes tampoco, porque pues, 1 grado más de temperatura es que… Entonces, por eso es importante traducir ese número en lo que significa. Es decir, ese número allá, en promedio, significa, en términos del caudal de los ríos, cosas como las que te estoy contando. Entonces, por eso me resistí un poco a hablar del número en la atmósfera y prefería hablar del número en el río, porque hay que entender lo que ese número significa, los impactos. Bueno, profesor, a manera de conclusión, una recomendación general para los gobernantes entonces en este tema. 2 palabras, determinación y cooperación. Yo creo que ellos saben que el problema es muy grave y lo viven porque les toca estar atendiendo emergencias, pero necesitamos más determinación de su parte. Necesitamos trabajar más conjuntamente academia y política y sociedad, y de ahí sacar soluciones. Hay muchas ideas que podemos implementar, y la otra parte es cooperación, porque así ellos tengan un papel de liderazgo, esto nos va a incomodar a todos. Imagínense solamente lo que significaría proponer quitarle unos carriles a la autopista para hacer una llanura de inundación, la discusión que se desataría. Entonces nos toca cooperar como sociedad. Si usamos mucha determinación y mucha cooperación, hay mucho que se puede hacer para que la situación no sea tan grave. Y a manera de conclusión con la sociedad. Yo creo que la sociedad necesita enterarse lo mejor posible de esto para que esté en mejor disposición de cooperar y para que no pidamos soluciones que no son. Porque es que a veces pasa, por ejemplo, que si uno tiene la inundación en el barrio, la Junta de Acción Comunal pide un muro, y a veces ese no es el caso. Hágame un muro, hágame un canal, y bueno, como he dicho en esta conversación, a veces esas no son las soluciones correctas. Entonces también necesitamos una sociedad mejor informada, y creo que ustedes, los medios, juegan en eso un papel absolutamente
crítico. Profesor, ha sido muy amable, se le entendió perfectamente. Esperemos que sirva en los dobles sentidos que estamos diciendo ya. Bueno, muchas gracias Hernán y a la universidad por este espacio. A ustedes también muy amables por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima edición de Conversaciones UDA. Hasta entonces.